Bienvenidos al módulo 2 de Eclesiología 2020. En el primer módulo vimos hasta la página 6, que ustedes van a poder acceder en PDF. Allí en YouTube, debajo del video, va a aparecer el PDF para que ustedes puedan seguir lo que estamos, y cada módulo va a estar señalado por aparte. Este segundo módulo se llama el cuerpo de Cristo. La iglesia, así la conocemos nosotros. Y la iglesia, por ejemplo, aparece en todo el libro de los Hechos, pero especialmente yo quiero referirme al capítulo 12, versículo 5, donde dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia es más que una institución. Es un organismo vivo, es el cuerpo formado por hombres y mujeres que han creído. Nosotros no asistimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, en estos tiempos en que estamos grabando esto, la gente está en cuarentena y se nos ha prohibido reunirnos por un tiempo. Parece razonable el pedido, pero la iglesia sigue viva y no se puede cerrar, por cuanto la iglesia no es un local, no es un salón, no es un edificio, sino somos nosotros los que hemos creído. El término eclesia significa asamblea, congregación o grupo de personas. Normalmente se considera que eclesia está formado de dos palabras, que ek se refiere a sacado fuera o estar afuera, y el resto de la palabra eclesia sería la asamblea. Y se ha utilizado de diferentes maneras, no solo en el versículo 5 del capítulo 2 en Hechos y en otras partes, sino que también en los versículos 7, 38, cuando Esteban está haciendo su defensa, él va a utilizar la palabra que se escribe en griego en el Nuevo Testamento. Cuando él dice la congregación, se refiere a los que estaban reunidos en el monte Sinaí para recibir las leyes, y utiliza ese término. También aparece en otros versículos del libro de Hechos, en 19:32 y 39:41, y se usa para las personas que se han reunido. En uno de esos versículos se utiliza el término concurrencia, y esa también en el griego diría eclesia. Ahora, nosotros, como la asamblea reunida en el nombre de Cristo, toma una característica especial que llega a adueñarse de ese término. Entonces, cuando nos referimos a la iglesia, vamos a estar hablando de los que han creído en Cristo. Lo que es verdad de la iglesia universal debe ser verdad en la iglesia local. Pablo muchas veces presenta la verdad de la iglesia con la analogía del cuerpo humano, porque es un simbolismo fácil de comprender en cualquier cultura o en cualquier tiempo. Diciendo en Romanos 12, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y en Corintios va a decir así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, 27. Y en Efesios va a hablar de los dones y de la edificación de la iglesia, donde el pasaje dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hasta allí nomás leemos. Queremos hablar de un cuerpo sano. Un cuerpo sano lo vamos a dividir en tres, porque vamos a hablar de tres verdades importantes del cuerpo o de la congregación. Ninguna congregación funciona sin estas tres características.
Primera verdad. El cuerpo debe tener unidad. Hay un solo cuerpo. Hay una sola cabeza. No es uniformidad, todos con la misma forma, ni es la idea de que todo vale y se permite. Eso es ecumenismo. Es la unidad del espíritu que atrae a todo verdadero creyente a tomar su lugar en el cuerpo, según su función. Es la unidad de una vida en común, una fe compartida. Dijimos según su función, ¿por qué? Porque dice el apóstol Pablo, dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? La unidad del cuerpo es una realidad que trasciende las barreras y divisiones causadas por los hombres. Solo los que confían en Cristo para su salvación son parte de la iglesia. Es posible que alguien se considere miembro de una iglesia local, pero que no sea parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Esta persona sería la que nosotros muchas veces hemos llamado un convencido, no un convertido. Alguien que dice, yo sé que la verdad es lo que ustedes están enseñando, pero no ha habido un cambio de vida, no hay un nuevo nacimiento en esa persona. Pero los que creen están en unidad con otros creyentes y disfrutan de las 7 facetas de la unidad del Espíritu Santo que aparecen en Efesios 4. Esto quiero leer porque dice, solícitos, 4:3 de Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Dice, una misma esperanza, versículo 4, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. A eso nos referimos al hablar de las 7 facetas de la unidad del Espíritu Santo. Y todos los creyentes estamos obligados a preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto quiere decir que en algunas congregaciones estamos faltando a lo que Dios nos ha pedido y debemos corregirlo. La falta de unidad y las divisiones son maneras de negar el obrar del Espíritu y deben ser rechazados totalmente en la iglesia. Lo que distinguió a la iglesia del primer siglo fue el amor que evidenciaban y la unidad que vivían. Y esto llevó a los observadores a decir, miren cuánto se aman estos cristianos, decía Celso. Él era enemigo de los creyentes. Se aman el uno al otro aún antes de conocerse. La segunda verdad es que en el cuerpo hay diversidad. El mundo usa mal esa palabra hoy, pero nosotros sabemos a qué se refiere. Son uno en el espíritu, en el cuerpo, pero somos uno en el espíritu. No somos iguales en funciones ni en acciones, pero la cabeza resucitada le ha dado a cada uno distintos dones. La hermosa variedad que existe en una asamblea tiene la intención divina de ser para el bien común. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Reconocer la diversidad en el Espíritu nos dará la perspectiva correcta de los dones. Un hermano que tenga varios dones de uso en público, o sea, alguien que enseña, alguien que dirige, algún evangelista, debe recordar que los dones fueron dados soberanamente por el Espíritu y que no son razón para estar orgulloso, porque si te lo dio alguien más, alguien que tenga dones que no se observan demasiado, como ese don de ayuda, de misericordia, esa persona debe recordar que ningún don es para despreciarse y que la vitalidad, la vida misma del cuerpo y de su propia vida espiritual dependen de que se haga buen uso del don que tiene cada uno. La tercera verdad es que en el cuerpo hay interdependencia. 1 Corintios 12:21
Dice, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Y Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos el uno al otro, porque nadie tiene todos los dones. Nuestras vidas están ligadas a una red mutua de servicio los unos con los otros. Como ejemplo, el ojo y el oído que están en la cabeza no pueden ir a ningún lado sin los pies, ¿sí? Y las manos no pueden hacer ningún bien si los pies no los llevan a donde deben estar. Así, de esa manera, cada don tiene su lugar para usarse. La palabra utilizada en el Nuevo Testamento para comunión es koinonía, que conlleva el sentido de una relación cercana y participación en la vida en común. Esta relación no se logra aplicando estudios sociológicos o principios de dinámica grupal, como se llaman hoy en las empresas la gente que trabaja en estos temas. Es de hecho la comunión del Espíritu Santo. Y entre personas que nunca han estudiado este tema, se da la comunión y se da el compartir con los demás de una manera que solo se puede explicar por un proceso sobrenatural, que quiere decir que Dios está obrando en ese lugar. Llevad, dice Gálatas 6:2, las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El cuerpo funcionando. El concepto de vida en el cuerpo. Hay 6 consecuencias de la vida en Cristo. Primero, debe reforzarse el enfoque en el descubrimiento y desarrollo de los dones por todos los miembros. Descubrimiento y desarrollo. Quiere decir que todos deben encontrar qué hacer en la iglesia. La vida del cuerpo, la segunda consecuencia, es que la vida del cuerpo no se cumple solo en las reuniones del fin de semana, sino que la vida de la iglesia es más allá de eso. Se lleva a cabo durante todos los días, y a veces creo que en esto también estamos en falta. La tercera consecuencia de la vida en Cristo es que no existe en el cuerpo una división entre ministros, entre comillas, y ministrados. Eso sería el concepto de los nicolaitas, ¿sí? El gobierno del pueblo. Nicolaos es eso. Laos se refiere a pueblo y Nico a gobierno o dominio sobre el pueblo. Esto es lo que hace el catolicismo y lamentablemente muchos en las iglesias evangélicas han entrado en lo mismo. Hay los que están por arriba de la congregación y hay los demás, ¿sí? Es como en el ejército. El soldado raso y el sargento. Y no es así, no es un concepto bíblico y lo vamos a ver a través de este curso. Vamos a ver cómo hacía el propio apóstol Pablo, que nunca se puso por arriba de los demás. La cuarta consecuencia es que debemos comprometernos a brindar oportunidades de ministerios los unos a los otros, zanjando las barreras sociales y raciales, sin tener en cuenta si de dónde salió tal o cual hermano, si tiene o no tiene dinero, si es bien parecido o quizás no tanto. La quinta consecuencia es que la reunión de la asamblea debe restablecerse en la iglesia local. Significa que los dones serán ejercidos libremente con un enfoque en la persona y la obra de Jesucristo. Los dones que no son de palabra, esta es la sexta consecuencia, los dones que no son de palabra no deberán tomarse a menos. Los que estamos en la tarea de la enseñanza, sin dudas, hermanos, estamos sostenidos por los hermanos que a veces no conocemos ni siquiera sus nombres, pero que se acuerdan de nosotros y oran y piden al Señor por nuestras vidas y para que seamos librados de las tentaciones y que podamos honrar al Señor. Por lo tanto, esa gente a la que nunca escuchamos a veces hablar, esa gente
también es importante y tiene una tarea en la iglesia. La verdad acerca del cuerpo de Cristo está pensada para enseñarnos que nos necesitamos los unos a los otros y debemos mostrarnos unidos en amor y comunión. La madurez y salud espiritual llega cuando practicamos la unidad, la diversidad y la interdependencia. Hablemos del formato del ministerio. Otra vez vamos a poner ministerio entre comillas en el Nuevo Testamento. El formato del ministerio en el Nuevo Testamento. El ministerio en el Nuevo Testamento, el servicio es muy diferente al concepto profesional que algunos tienen hoy. No tiene relación con la capacitación formal o, como usan algunos, la ordenación de pastores. Yo conozco a algunos que han estado en un seminario un par de años y al final le han dado un rótulo, un título, un certificado que dice que es pastor. Y yo pregunto, ¿se es pastor porque algún seminario te dio el título o qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Espíritu, que el Señor dio dones a cada uno, que el Espíritu repartió como Él quiso. Bien, en el ministerio, cuando hablamos de esto, hablamos del ejercicio bíblico de los dones con la participación de todos los miembros. El pasaje principal es Efesios 4, 11 al 16. Esta es la base para la transformación de la iglesia. 4 ministerios. El apóstol describe a 4 clases de hombres que realizan el servicio a su cuerpo. Podemos ver 3 categorías de dones en estos 4 ministerios. Los dones fundacionales, de ingreso y de apoyo. Ahora lo van a entender a medida que vamos desarrollando. Repito, fundacionales, de ingreso y de apoyo. Los fundacionales son de apóstol y profeta. Cuando dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El impacto fundacional de estos dones es que va más allá de la iglesia local y abarca la iglesia universal. Toda la iglesia está edificada sobre el fundamento de la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Habían todavía profetas en el Nuevo Testamento, pero obviamente también se refiere a los profetas del Antiguo Testamento que fueron sentando las bases, poniendo la enseñanza acerca del carácter de Dios, de la salvación, del pecado, de la redención del pecado, de que sin sangre no hay remisión de pecados. Todas esas cosas son la base de la iglesia. Y la base se pone una sola vez. Nosotros podemos ir agregando un edificio hacia arriba, pero no podemos volver a poner la base sin tirar todo abajo. En este caso, siendo que la iglesia es del Señor, la base la pone Él y seguro que la puso bien. De ahí somos nosotros los que debemos edificar más allá. Hablábamos también de otra categoría de dones entre estos 4 ministerios, que es el de ingreso. Y nos referimos a esto para hablar del don de evangelista. Es el de alcanzar, de dar ingreso a otras personas, a nuevos discípulos, para que formen parte de las iglesias locales. El evangelista, obviamente, puede ir de una parte a otra, puede estar en una ciudad, después en otra, e ir haciendo su tarea de esa manera en relación con la iglesia, para que vayan ingresando nuevos discípulos en cada congregación. Y la otra categoría es de apoyo. Y no es de apoyo en un sentido secundario, sino en un sentido muy, muy importante. ¿A qué se refiere? A que los maestros y los pastores brindan a los nuevos creyentes el apoyo necesario para crecer. Y lo vamos a ver después a este tema. Pero digamos que las categorías, ¿sí? Las de ingreso y fundacionales, van más allá de la iglesia local.
pero las de apoyo son las categorías, ¿sí? La de pastor y maestro son las que están definidas a una región. Para dar el cuidado pastoral y para enseñar y edificar se debe estar en una misma zona por un tiempo, por lo menos hasta ir edificando, ¿sí? Sí se da a entender y muchas personas creen que maestro y pastor no se refiere a dos personas diferentes, sino a dos aspectos diferentes en la vida de la misma persona. Por ejemplo, los maestros y las maestras de la escuela dominical enseñan, pero también oran por sus alumnos, también se ocupan de saber cómo están sus cosas y de qué manera lo van ayudando, porque quizás cuando vienen y están en la clase se observa algo en el chico o en la chica que está en la clase y ves que algo está mal y te acercás. Bueno, esa es la función pastoral. La función de maestro mayormente es formar a la persona, la de pastor es ayudarla en sus dificultades también. Notemos que Pablo no habla de un puesto u oficio cuando habla de pastor, sino de un servicio espiritual. Por tanto, no equivale al uso moderno del término pastor. Ese término está mal empleado. El pastor es un don, no es una persona. Hemos hablado con los hermanos en San Pedro y hemos dicho que también las hermanas tienen el don de pastor, pero no tenemos pastoras, ¿sí? Tenemos hermanas y hermanos con don de pastor y nadie lo usa como un rótulo, ¿sí? Si no, entonces, si hay uno que es pastor, entonces le ponemos el rótulo en el pecho que diga pastor, y el que es anciano le ponemos anciano, y el que es diácono tiene el rótulo de diácono, y el que hace evangelismo dice evangelista. Y nosotros no usamos muchas veces los términos así, por lo tanto está siendo mal usado. El término moderno que hace la gente de pastor estaría más bien dentro del concepto de obispo o anciano y no es exacto ni preciso. Nosotros queremos acercarnos más a la Escritura para hacer como se hacía en el primer tiempo, que fue el mejor tiempo de la iglesia, con todos sus errores y las cosas que vemos en el Nuevo Testamento, pero era el mejor momento de la iglesia. Las asambleas neotestamentarias, las del Nuevo Testamento, estaban mayormente al cuidado de un grupo de ancianos. No encontramos que se diga que había uno solo que hacía la tarea, y debemos aclarar que los dones de pastor y maestro pueden ser también para las mujeres. Hablemos ahora de los obreros sostenidos en la iglesia. La palabra, la escritura, no se opone al concepto de personas que reciban salario por su servicio a la iglesia o que están dedicados a la predicación. Dice en 1 Timoteo 5, 17 y 18: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. El concepto doble honor es doble honorario, así como un contador, como un abogado quiere cobrar sus honorarios, los demás también, al hacer nuestro trabajo, nos corresponde cobrar nuestros honorarios, ¿sí? Y entonces, en la Biblia no se prohíbe. Pablo dice: yo no he recibido nada de ustedes, o ustedes saben que yo he trabajado para pagar mis gastos y después les he enseñado. O sea que Pablo nos enseñaba que se puede vivir de esa manera, pero él no lo hacía. Lo cual quiere decir que quien lo haga no está equivocado, ¿sí? Y dice también la Escritura, porque lo que dice en Timoteo es una referencia al Antiguo Testamento y a la ley, pero que nosotros sabemos que la ley no es para defender y proteger a los animales necesariamente, sino para enseñarnos a nosotros. Y dice, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El buey, mientras iba trabajando, no tenía que tener un bozal que le impida comer, sino que tenía que poder ir comiendo de eso mismo que iba arando mientras alguien iba trillando con ese buey para luego recoger eso.
Y 1 Timoteo también dice, Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, de todo lo que usted sabe que es bueno y que usted puede colaborarle a los hermanos que están ocupados en la obra del Señor, hágalo, porque es enseñanza de la palabra. La meta de los maestros debe ser la edificación de otros. Servir al cuerpo no es para hacer crecer su propio ministerio o área de servicio, sino para que otros vayan tomando sus lugares en el templo del Dios vivo. Los evangelistas, además de evangelizar, deben ayudar a otros a que aprendan cómo se puede llevar el mensaje. Un ministerio que depende del pastor asalariado y que no se ocupa activamente en madurar a los creyentes para que lleguen a su plenitud, debe considerarse un fracaso. Mateo 28:19, la gran comisión es: id y haced discípulos. No es id y hagan convertidos, ni es que nazcan nuevos bebés espirituales y los dejemos abandonados. No, es que hagamos que ellos sigan en el camino. Los que creen deben ser equipados para servir. Nuestros locales pueden estar llenos de gente, pero si no están desarrollándose en el servicio y en el uso de sus dones, la iglesia no está haciendo la voluntad de Dios. Y vamos a ver en un segundito lo de Efesios 4, hablando de un ministerio maduro. Pero queda claro que la capacitación viene de la palabra. ¿Por qué? Dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La capacitación viene de la palabra. Nada es mejor para esto que la exposición sistemática de las escrituras, libro por libro. Esta enseñanza le brindará a los hermanos una dieta balanceada y nutritiva y podrán crecer. La centralidad de las escrituras. El espíritu del hombre solo puede ser fortalecido si la Biblia es el centro de cada reunión. Si nosotros cantamos toda la reunión, es como si nosotros estuviéramos haciendo un monólogo de alabanza a Dios. Pero lo que Dios quiere es más que eso. Quiere que tengamos un diálogo. Nosotros hablamos y luego escuchamos. ¿Se acuerdan de Job? Job escuchaba y hablaba. Sus amigos hablaban y escuchaban. ¿Sí? Y entonces se pudo llegar al final de la cuestión. De la misma manera, nuestras reuniones deben ser diálogo. Nuestro tiempo de canto, de alabanza, de oración, estamos hablando nosotros al Señor y luego nos callamos nosotros la boca y escuchamos la enseñanza de la palabra de Dios. Hermano, cuando usted tenga que estar enseñando, no se disculpe. No hable de que vamos a tener una pequeña reflexión, que vamos a hacer esto, no, enseñe. Si usted ha estudiado, se ha preparado, enseñe la palabra de Dios. Si usted tiene el don, está autorizado por Dios para hacerlo. La palabra está para iluminar nuestro caminar día tras día. ¿Se acuerdan ese salmo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Quiere decir que yo, para moverme de un día para otro, de saber qué acción debo hacer, debo estar mirando lo que dice la Biblia. La Biblia es para practicarla. Hay muchos teólogos en el mundo, hay gente que como algunos de ellos mismos han dicho, se sabe la Biblia desde la primera página hasta la última, lo cual no es 100% verdad, pero pueden tener mucho conocimiento, pero la Biblia no es para llenar nuestra cabeza de conocimiento, sino para que nos haga mover la vida, nos mueve el corazón y nos transforme la manera de vivir. Todos los problemas y soluciones de la vida están en los consejos de la palabra, instrucción, evangelización, exhortación.
Y hermanos, debemos aprender a enfocar nuestra atención en la palabra, no en el predicador. Si usted viene cansado a la reunión, usted se va a dormir. No es culpa del predicador, es culpa suya. Tómese un ratito para descansar. Pare, deje de moverse un rato. ¿Por qué? Con la intención de ir a la escuela. Así como nosotros al chico lo mandamos a la escuela después de dormir, bien descansado, comido. Bueno, usted tiene que venir a la reunión dispuesto para aprender de la palabra de Dios. El predicador será un instrumento, nada más. Pero no lo mire demasiado a él. Mire lo que está escrito. Algunas iglesias, lamentablemente, hermanos, se enfocan tanto en el evangelismo que los convertidos andan espiritualmente desnutridos y sin fuerza. Y está bien que ellos hagan evangelismo, pero no está bien que no edifiquen a los convertidos. Si la tarea de la formación de los discípulos es buena, también otros se irán agregando por la tarea de esos nuevos discípulos activos. Consideremos los frutos de un ministerio maduro. Efesios 4, 12 al 15. Efesios 4, 12 al 15. Nosotros leemos, este es el pasaje de los dones, leemos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Primero, habla de unidad, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto habla de que tenemos en común lo que hemos aprendido de la Escritura y que nuestra fe nos conecta el uno con el otro. La segunda cosa que aparece como fruto de un ministerio maduro es justamente la madurez. Versículo 12. Dice: a fin de perfeccionar. Eso no quiere decir que todos somos perfectos y sin errores. Quiere decir que somos todos maduros. Y estabilidad es la tercera cosa. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Llega alguien que está sin buena firmeza en la enseñanza de la palabra, ¿y qué hace? Se va con esta congregación, después dice: ¡ay, qué lindo que cantan los hermanos allá! Me voy para allá. Y se va. ¿Por qué? Porque no tiene firmeza. No quiere decir que nunca nadie se va a ir de la congregación y seguir siendo un creyente en Cristo, ni viviendo bien necesariamente. Pero cuidado con ir de un lado al otro solamente porque no se tiene firmeza en el conocimiento de la palabra. Y el versículo 15 habla del crecimiento. El ministerio maduro, el fruto de un ministerio maduro es que debe crecer. Dice en el versículo 15: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cerramos con la conclusión. No ocuparse del desarrollo de todos los dones es apagar el espíritu. Y por eso Pablo dice en 2 Tesalonicenses 5:19: no apaguéis el espíritu. Hagamos y dejemos que los hermanos, cada uno con su don y en la forma que Dios ha establecido, use sus dones. En Antioquía, Bernabé trajo a Pablo para involucrarse en el ministerio de la enseñanza de la palabra. Hechos 11, 19 al 26. Y en el capítulo 13 ya podemos encontrar 5 profetas y maestros. O sea que estaban Pablo, Bernabé y 3 más. Luego en el capítulo 15 encontramos que se unen 2 más, Judas y Silas. Y dice que Silas permaneció en Antioquía
y enseñaron la palabra y evangelizaron junto a muchos otros, hermanos. El ministerio no es para una sola persona, no es para el que tiene el rótulo, para el que tiene el título, para aquel a quien la iglesia puede sostener económicamente, es para muchos. Aún estando presente uno de los más grandes predicadores, ¿quién era? Pablo. Él no era el único que enseñaba. Y aunque todos los hombres tienen libertad para hablar y enseñar en la congregación, no significa que aquellos que no tengan el don puedan hacer sufrir a los hermanos con largas intervenciones y charlas. Hermanos, si usted tiene el don, úselo. Si usted no tiene el don, usted no tiene que estar ocupando esos lugares. Usted tiene participación más breve como hombre de Dios y como creyente consagrado al Señor. Finalmente, los que tengan dones de palabra deben prepararse y mejorar la calidad y profundidad de sus participaciones. Quiere decir, estudie, hermano. Lea la Biblia, vuelva a leer, consulte a otras fuentes. Primero debemos ir al texto bíblico. Debemos sacar nuestras conclusiones de qué es lo que la Biblia enseña. Pero después podemos consultar a otros a ver qué opinan, ¿sí? A ver qué han entendido ellos de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo fue dado a todos los creyentes. No hay lugar, hermano querido, en la obra de Dios para la vagancia y la indolencia. Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciere la obra de Jehová indolentemente. Se refería a gente que detuvo la espada y no obedeció al Señor en matar a aquellos a quienes el Señor había dicho que había que matar. ¿Sí? Pero queda el concepto, no dejes de hacer con preocupación y con ocupación, ocúpate de las cosas del Señor y hace la obra a la que Él te ha llamado. Nos vemos en el siguiente módulo. Muchas bendiciones del Señor.